A continuación, geopolítica iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Buenos amigos, muy buenos días a todos los que nos siguen por Abajo Cadenas Radio en iVoox. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, lo más importante para la gran mayoría de los habitantes de este planeta es la inauguración del Mundial de Fútbol Moscú 2018. Bueno, no los quiero, abrumar con noticias que posiblemente algunos ya conocen, pero sí quiero hacer algunos comentarios con respecto a algunas de ellas. Las noticias pues que más me sorprendieron entre ayer y hoy son las siguientes. Tiene que ver unas con economía y tiene que ver otra con la política. Fíjense ustedes, la primera noticia que me parece bastante interesante tiene que ver con la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva la tasa de interés, algo que para algunos puede ser insignificante o no tiene importancia. Pero fíjense bien lo que dice aquí. La Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado la tasa de interés referencial de préstamos 1/4 de punto porcentual de 1,75 a 2. El organismo ha señalado que volverá a elevar la tasa 2 veces por este año, 2 veces más por este año, es decir, serían 4, como ocurrió en el año pasado. ¿Saben lo que significa esto? Que la deuda de los Estados Unidos que tiene con la Reserva Federal, que el 50% del presupuesto de los Estados Unidos se emite en bonos que hace el gobierno federal para entregárselo a la Reserva Federal, que es un ente privado, de banqueros privados, y estos imprimen el billete que necesita el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, deuda. Pero esto es simplemente en tasas de interés. Y como son cerca de 21,000 billones, es decir, millones de millones en dólares, ustedes pueden imaginarse la monstruosidad que significa en intereses que tiene que pagar los Estados Unidos solamente por su deuda. Esto tiene como una visión un poco distinta o diferente para aquel que tiene los bonos, porque ustedes saben que cada vez más hay países que quieren deshacerse de los bonos de la Reserva Federal porque el dólar realmente no tiene ningún respaldo, y por todas las medidas económicas y la situación de déficit que tiene Estados Unidos, el dólar se presenta como una disyuntiva muy grande. Por un lado, no tiene respaldo, pero si te deshaces de los bonos, entonces te vas a encontrar con el problema de que en el momento en que una de estas naciones que tenga grandes cantidades de reservas en bonos de la Reserva Federal, estos empezarán a bajar de precio, porque así es el mercado. Pero no solamente eso, sino que hasta el momento la mayoría de las naciones tienen que comercializar con dólares. Ahí está, la trampa. Recibes bonos porque Estados Unidos no tiene suficiente dinero para pagar las importaciones. Pero por otro lado, tienes que usar los dólares necesariamente porque es la moneda, que se está respaldada o está ligada a los bonos. Si la gente, como están haciendo poco a poco, están desligándose del dólar, indudablemente que eso lo va debilitando. Pero si lo hacen violentamente, si lo hacen rápido, entonces puede ocurrir lo que mucha gente ha pronosticado, que el valor de los bonos y del dólar decaiga enormemente. Entonces no le conviene a los Estados Unidos como nación, que no es el dueño del dólar, ni a la Reserva Federal, ni a las naciones que tienen grandes reservas de dólar, como China, Rusia, India. Esas grandes potencias tienen grandes cantidades. Entonces la Reserva Federal, por un lado, perjudica al que tiene la mayor deuda, que es el que emite los bonos, que es Estados Unidos, pero por otro lado le hace, como se dice, ciertos cariñitos a los poseedores de los bonos para que no se deshagan de ellos, porque aumentarían sus ingresos en los intereses. Este es más o menos lo que estamos viendo. Ahora, ¿quiénes son la mayoría de los tenedores de esos bonos? La misma banca.
Y algunas naciones que sus reservas están en esos bonos porque Estados Unidos no tiene cómo reembolsarle dinero en efectivo. Pero mira esto no se queda ahí. Entonces mira lo que hace el Banco Central Europeo. Anuncia que dejará de comprar bonos y el euro sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque el Banco Central, al comprar los bonos, está entregándole a los que venden los bonos dinero en efectivo. Al no comprárselos más, entonces indudablemente que baja el dinero en efectivo de su valor, porque no los va a comprar más. Entonces, hay todo, porque, bueno, fíjense, todo esto es un enredo que hacen los banqueros en beneficio de ellos. Según esto, la entidad decidió terminar con las facilidades en diciembre próximo, por lo que la moneda común cayó hasta 1,17 por dólar. La reunión de autoridades del Banco Central Europeo en Riga, Letonia, y su decisión de finalizar en diciembre próximo su programa de compra de bonos tuvieron sus primeras repercusiones a la pérdida del 0,54% del valor del euro. Esto ocurrió luego de que el Banco Central Europeo pusiera un punto final en su compra de estímulo a través de la compra de bonos, que requiere de una inversión equivalente a 30.000 millones de euros por mes. Esto continuará hasta el fin de septiembre, pero a partir de entonces y hasta que concluya en diciembre, se reducirá a la mitad, es decir, a 15.000 millones de euros. En primer lugar, el Consejo de Gobierno seguirá realizando compras netas de activos al ritmo de 30.000 millones al mes hasta finales de septiembre del 2018. Detalló el organismo a través de un comunicado en el que agregó: tras esa fecha y sujeto a los datos que confirman la previsión del Banco Central Europeo sobre inflación a medio plazo, el ritmo mensual de compra neta se reducirá a 15.000 millones hasta diciembre del 2018, y entonces las compras netas terminarán. Esto es, diríamos, para los grandes inversionistas, ¿no?, que son los que les interesa. Pero nosotros, el consumidor, la gente común y corriente, también nos afecta, porque van a subir los precios. El comerciante, todo lo que le perjudica, lo que merma en sus ganancias, lo traslada al consumidor, a la persona que va todos los días a su trabajo y recibe un salario, o aquellos que trabajan por su cuenta. Esos somos los que al final pagamos por todos los manejos de estos grandes magnates. ¿Por qué? Porque la economía así lo ha establecido, en donde ellos son los únicos beneficiarios. Ellos no limitan, no ponen en riesgo sus ganancias. Es más, el éxito de estas empresas está en que cada año aumenten sus utilidades. Entonces, todas sus maniobras siempre estarán dirigidas a que eso siempre continúe así. El día que no funciona, o el año que no funciona, que las utilidades aumentaron, sus acciones bajan. Pero mientras más utilidades tienen los banqueros, más se empobrece la población común y corriente, que tenemos que lidiar con el devenir diario. Ahora pasemos a otra noticia que tiene que ver con la ONU. Esta noticia es muy sencilla. La ONU aprueba una resolución que condena al Estado de Israel por su fuerza excesiva en Gaza. Algo que sinceramente en la ONU eso es como un grito al aire, una sanción nada más figurativa. No pasa nada. 120 países se pronunciaron en contra del exceso de la fuerza en Gaza. Pero ellos dicen exceso, sí, una cosa muy suave, ¿no? En donde murieron más de 67 palestinos y cerca de 7.000 heridos de bala. Es decir, fue sistemáticamente masacrado las manifestaciones palestinas. Antes llegaron a disparar a matar para ver si los asustaban. Llegaron a 60 y pico, como vieron que no, asesinando palestinos, no se producía el efecto que tiene, entonces, y se alzó la opinión pública en contra de lo que estaban haciendo, entonces se dedicaron fue a herirlos. Por eso es que cada día eran 1.000, 1.500, una cosa enorme, bestial. Ahora, que hubiera sucedido esto en cualquiera de nuestros países, digo latinoamericanos, en Asia,
en África, que hubiera sucedido esto que están aquí, todos los gobiernos de las grandes potencias europeas, Estados Unidos, se alzarían y estarían listas para enviar tropas, para invadir esa nación y sancionarla. Pero como es Israel la que hace esto, entonces ponen este comunicado. La Asamblea Nacional de la ONU ha aprobado por abrumadora mayoría una resolución que condena las acciones de Israel en la Franja de Gaza. El documento ha sido votado por 120 países, mientras que 8 se pronunciaron en contra y 45 estados se han abstenido. 45 estados se han abstenido. Es decir, ¿será que estas abstenciones serán países que han sido amenazados o simplemente que no les importa la muerte de otros seres humanos por manifestar? Y hablando de manifestar, en Nicaragua y en Venezuela se han presentado manifestaciones violentas que salen en todos los medios públicos, en todos los medios nacionales e internacionales, cómo están armados de bazucos y de armas letales, pistolas, fusiles. Y los medios lo presentan como manifestaciones pacíficas de la oposición y el gobierno los está matando a todos. Y los manifestantes están usando armas letales. Ahí sí. Entonces, ahí sí está ocurriendo una masacre. Ahí sí está, el gobierno está participando como unos criminales y la condena mundial de los grandes medios, de las naciones todopoderosas. Esto es para que vean el doble rasero de la política nacional de algunas naciones e internacional de los medios y de lo que llaman el grupo de naciones como la Unión Europea. Porque la Unión Europea participa como muñeco de ventrílogo de la satanización, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela. Y Evo Morales debería prepararse porque han ido, tú sabes, moviendo ese tipo de movilizaciones. Y todas tienen el mismo libreto. Lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy día es lo mismo. Mire, punto por punto, escenario por escenario. Parece una obra de teatro que lo único que cambiaron fueron los nombres de los actores. Bueno, otra noticia también que tiene que ver del ámbito de guerra. Al-Assad, es decir, el presidente de Siria, anuncia que no dudará en aumentar la presencia militar de Irán en Siria si fuera necesario. Esto en respuesta a la insistencia de Israel de que no va a aceptar la presencia de iraní en territorio o bases militares iraníes en territorio sirio. Pero a mí me llama la atención un detalle. Rusia le entrega supuestamente a los sirios el sistema S-300, que ni siquiera es el mejor, porque todavía hay los S-400 y hay los S-500, que por cierto Estados Unidos va a sancionar a todas las naciones que compren S-400. Entonces yo me pregunto, ¿por qué varias naciones, por ejemplo Irán tiene los S-300, Venezuela tiene los S-300 y supuestamente Siria los tiene, pero no los ha usado? Que yo recuerde, puede estar equivocado, en ningún escenario bélico se ha sabido que se haya usado los S-300, los S-400 y los S-500 que ahorita se están instalando. Yo no sé. Ya por ejemplo en Siria tendrían que haber sido utilizados. Me imagino para probarlo, porque un arma como esa que tiene tanta fama, en el momento que si yo recibo un ataque de 4, 5, 6 aviones y todos los derribe, entonces yo creo que no habrá ningún gobierno por ahí que diga, coño, vamos a entrar ahí a atacar ese país porque tiene cómo defenderse. Entonces tendrán que buscar la estrategia de primero eliminar esos misiles defensivos para poder pensar en atacar ese país. Pero yo todavía no lo he visto funcionando. Puede ser que en las pruebas hayan sido muy buenos, pero efectivamente, si alguno de ustedes tiene noticias de eso, me gustaría saberlo. Entonces, hay otra cosa que también andan por ahí corriendo la voz, de que esos misiles de los S-300 pueden ser controlados, es decir, que usted sabe que cada país tiene como una especie de código que identifica la procedencia del avión. Todos los aviones tienen que tener un código para que cuando lo capte el radar se sepa de quién es ese avión. Entonces, así, por ejemplo, en una guerra, que estén peleando aviones del país poseedor de los S-300 y un enemigo,
cuando están en el aire, el radar tiene que identificar cuál es amigo y cuál es el enemigo. Entonces, ahora, me pregunto yo, ¿no tendrá códigos ahí puestos por los rusos, que son los que lo fabrican, que digan, por ejemplo, te lo entregan en Siria, pero tú no lo puedes usar contra Israel? Lo podrás usar contra otro, pero los códigos de los aviones de Israel no los puedo usar porque ahí está. Israel ataca y ataca y ataca y no recibe ninguna respuesta, diríamos, con los S-300, que me estoy específicamente pensando. Por eso es que mi deducción, de repente, eso es parte de los acuerdos. Ahora, me imagino que también no podrán atacar los aviones rusos. Entonces, Erdogan está comprando S-400 y que Estados Unidos le lanzó la amenaza de que el que compre S-400, China está comprando S-400, o quizás me equivoco, son los mismos S-500. No, yo creo que son los S-400. Entonces van a sancionar a todas esas naciones. Pero repito, ¿tendrá ese bloqueo o esa condición de que ciertos aviones de ciertos países no podrán ser atacados? Esa pregunta la tengo y la hago por la cuestión que está ocurriendo en Siria. Otra noticia es Bielorrusia. Bielorrusia aboga por prescindir del dólar en sus transacciones con Rusia. Ellos dicen porque ahorita se hace en el intercambio comercial entre Rusia y Bielorrusia, es que se usa un 83% de dinero del rublo. Entonces ellos abogan porque se use la moneda local de Bielorrusia junto con el rublo, es decir, que no sea predominantemente el rublo ruso el que se usa. Esa es básicamente la noticia. Perdón. Y la más así, la que me llamó más la atención por la forma en que lo presentan en las declaraciones, es la siguiente. Mire bien, presten atención para que vean cómo se hace el comercio en la era de Pedro Picapiedra. Concesiones y pérdidas millonarias. La CTE se desploma al volver a la bolsa tras sanciones de Estados Unidos. CTE es una empresa de smartphone china. Y entonces, que no es ni siquiera una cosa del otro mundo, ¿no? Es decir, no está, diríamos, en el rango de Samsung, o iPhone o Nokia y eso, pero se vende mucho porque es un equipo de bajo costo, pero se vende. Y la CTE está invirtiendo en la última generación de lo que llaman 4 o 5G de comunicación de velocidad. Están promocionando el 5G como innovación. Creo que los chinos saben ahora que hay un nuevo sheriff en la ciudad y se llama Donald Trump. Alardeó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. El gigante chino CTE perdió $3.000 millones de su valor del mercado. Nada más reanudó sus cotizaciones en la bolsa china este miércoles. La compañía de telecomunicaciones volvió al ruedo bursátil después de 2 meses de suspensión, determinada por las sanciones de Estados Unidos, y luego de acordar el pago de aproximadamente $1.400 millones en multa al gobierno de los Estados Unidos. Adivinen por qué. En Hong Kong, las acciones de CTE se desplomaron hasta un 41% para llegar a $14.96 en Hong Kong, $1.9 estadounidenses, su nivel más bajo en años. Mientras tanto, sus acciones en Xinjiang registraron una caída del 10%, para el próximo posible parte del continente chino, resultados de la bolsa de valores. Pero miren esto. El pasado mes de abril, la empresa china de telecomunicaciones fue sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por incumplir un acuerdo de castigar a aquellos de sus ejecutivos que fueron acusados de comercializar con Corea del Norte e Irán. ¿Escucharon bien? Voy a repetir. El pasado mes de abril, la empresa china de telecomunicaciones fue sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es decir, es una empresa china de un estado soberano. Es sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por incumplir un acuerdo de castigar a aquellos ejecutivos de la empresa CTE que comercializaron con Corea del Norte. Pero ahora miren por haberse bajado los pantalones la empresa, lo que le aplica.
Washington impuso una prohibición de suministro de 7 años que impedía a CTE comprar componentes estadounidenses para fabricar sus teléfonos y otros dispositivos. Lo obligaron a la compañía a suspender sus principales operaciones del mercado. Chantaje, pues, en otras palabras. La semana pasada el fabricante chino llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense para levantar la prohibición, pero con una serie de condiciones. Aquí es donde ustedes van a ver lo que significa el libre comercio depredador. Si esto lo hacen con una empresa, imagínense ustedes con las naciones, que no son empresas, pero son dueñas de los recursos naturales. CTE tendrá que pagar una cantidad de $1.000 millones y transferir otros 400 millones a una cuenta temporal de depósito en un banco aprobado por Estados Unidos para que esté disponible posiblemente para incautarse. Es decir, un regalo papá tío Sam. Tío Sam no es Estados Unidos, es el Fondo Monetario Internacional. La Reserva Federal. Afirma que la firma debe reemplazar a la junta directiva de su filial de importación y exportaciones de la CTE en un plazo de 30 días. En concreto, sustituirá a todos los miembros de la plana mayor de la empresa. ¿Ves? Esas son las sanciones. A nivel de vicepresidente senior o superior, con el compromiso de que no volverán a ser contratados, así como a ejecutivos y otros personeros vinculados a irregularidades. Es decir, un gobierno extranjero le dice a una compañía que debe hacer estas sanciones. Nunca se las han hecho a una empresa norteamericana, porque esos son los que mandan en Estados Unidos. El Departamento de Comercio también seleccionará un monitor que informará sobre el cumplimiento de acuerdo por parte de la sanción. Es decir, le van a poner unos empleados que va a tener que pagar CTE para monitorear. Es decir, una empresa intermedia, una empresa extranjera que tiene sede en China, Hong Kong, le van a imponer unos empleados, ya lo van a leer, yo se los leo. El Departamento de Comercio también seleccionará un monitor que informará sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de CTE y sus afiliados en todo el mundo durante 10 años. El coordinador tendrá un personal de al menos 6 empleados financiados por CTE. Esa vaina yo nunca lo había escuchado. Aquí ni siquiera está interviniendo la Organización Mundial de Comercio. ¿Ustedes creen que eso es libertad comercial que se pregonaba tanto? Es decir, no existe tal cosa que si las empresas tengan la libertad de comercializar con quien sea. Entonces, estamos hablando de una hipocresía total a nivel mundial. Cuando se aplican las sanciones, que la aplica la Unión Europea, que la aplica Estados Unidos, son las que iniciaron esas sanciones. Eso es lo mismo que presentarse con barcos de guerra, como lo hacían antes. Bueno, yo no digo que no lo vayan a seguir haciendo, ¿no? En una entrevista con CNBC, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, advirtió que el acuerdo impondrá el cumplimiento más estricto que hayamos ejercido en cualquier empresa estadounidense o extranjera. Todavía conservamos el poder para cerrarlos de nuevo, aseguró Ross, que anunció que las administraciones anteriores han sido verdaderos tontos útiles de los chinos y de otros países. Así que creemos que los chinos saben muy bien que hoy hay un nuevo sheriff en la ciudad. Se llama Donald Trump y tiene una muy buena puntería, aseguró. Increíble lo que estoy oyendo. Pues hasta dónde ha llegado el descaro. Bolsa de valores de Estados Unidos caen tras las declaraciones de Trump sobre China y Corea del Norte. Bueno, ya ustedes más o menos tienen una idea de lo que se viene encima. Todo esto, señores, escríbanlo. Es para salvar el dólar como moneda de intercambio comercial mundial. Vuelvo a hacer mi propuesta. Todos los bancos centrales de todas las naciones del mundo se organizan para ser accionistas de un banco central mundial que se encargará de emitir una nueva moneda para las transacciones internacionales. Y las reservas de las naciones serán convertidas en esa moneda internacional para que las naciones puedan, a través de esa nueva moneda, hacer sus transacciones. Que sea una moneda para transacciones comerciales entre las naciones, emitida por todos los bancos centrales
que creen un Banco Central Mundial, socios todas las naciones. Y esa es la única función, crear y regular esa moneda, que sea virtual nada más, porque va a ser virtual, no es para uso, sino simplemente para el uso del intercambio comercial, en donde el interés por esas transacciones tiene que ser lo mínimo de lo mínimo, porque es para simplemente mantener la estructura de ese banco, más nada, en donde no exista un jefe, sino una junta de gobernadores que va a cumplir la única función de mantener el orden del intercambio comercial. Desaparece el Banco Mundial, desaparece el Fondo Monetario Internacional, porque ese banco se va a encargar de la única moneda para el intercambio comercial mundial. Algo parecido debería ser podría ser localmente África, América del Sur, Estados Unidos, Canadá y México con una moneda, Europa, con la diferencia de que el Banco Internacional, el nuevo Banco Internacional de los bancos centrales, no lo gobernaría un banco privado, no lo gobernaría como existe en Europa. El Banco Central de Europa es de los Rothschild. Que pasen buenas tardes.